Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Estábamos en la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Habíamos explicado cómo calcular la frecuencia acumulada y ahora pues lo que nos queda es calcular la marca de clase. Entonces, en este caso, la marca de clase se le conoce como punto medio. Se calcula como XM y es el límite inferior más el límite superior dividido 2, o también se puede utilizar los límites reales, límite real inferior más límite real superior dividido 2. Tomamos el primer intervalo, 39 más 44, lo dividimos entre 2 y me da 41.5. Este es el valor que coloco en esta parte superior y luego continúa haciendo lo mismo, 45 más 50 dividido 2 me da 47.5 hasta llegar al último dato que sería 75 más 80 dividido 2, 77.5. Aquí ya tenemos nuestra columna de marcas de clase y entonces ya teniendo esta distribución de frecuencias ya podemos entrarle a calcular las medidas de tendencia central. Regresamos a nuestra diapositiva. Tenemos nosotros que nuestras medidas de tendencia central están dadas por la media aritmética f por xm dividido n, mediana, dado por esta expresión, y la moda por esta expresión. Vamos a ir desarrollando una por una. La primera nos dice f, que es la frecuencia absoluta, por xm, que es la marca de clase. Entonces, en pocas palabras, significa que tenemos que calcular esta multiplicación y luego obtener una suma. Aquí lo tenemos. De hecho, les marqué la frecuencia, dice multiplicado por la marca de clase, nos va a dar como resultado f por xm. O sea, tomamos 9 por 41.5, nos va a dar 373.50. Tomamos el siguiente, por ejemplo, 5 por 47.5, nos va a dar 237.5. Continuamos hasta el final, por ejemplo, f es 1 y xm es 77.5, 1 por esto me da 77.5, y entonces la suma dice que es 2272. Entonces ya tenemos este valor que nos va a permitir calcular la media aritmética. Y entonces, si lo hacemos acá, decimos f por xm dividido n, entonces tenemos la sumatoria. ¿De dónde sale? F por xm, se suman todos los valores de cada uno de los intervalos, 2272, y lo vamos a dividir dentro de n. ¿De dónde sale n? 40 datos. Muy bien, entonces, esa sumatoria dividido 40 nos da 56.80. Estaríamos diciendo que el promedio de punteos de los estudiantes de 56.80 puntos. Por favor, expresar sus resultados siempre con dos decimales. Vamos a pasar ahora a la mediana. La fórmula de la mediana ya la habíamos mostrado. Límite real inferior de la mediana más n dividido 2 menos la sumatoria de las frecuencias anteriores dividido la frecuencia de la mediana por c, que en este caso es la ancho de clase. Vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo primero que hay que hacer con la mediana es desarrollar esto, n dividido 2, por eso lo que lo coloqué en rojo. N, ¿cuántos datos tenemos nosotros? Son 40 datos. Dividido 2, ¿cuánto nos va a dar? 20. Nos vamos a ir a ubicar a la frecuencia acumulada. Aquí yo la coloqué en rojo. Y vamos a ubicar la posición 20. En el primer intervalo tengo hasta la posición 9, en el segundo hasta la posición 14, en el tercer intervalo hasta la posición 18, pero estoy buscando 20. Quiere decir que 20 está contenido en este intervalo. Por eso lo puse en rojo y indico que en este intervalo está la media. Si ustedes dan cuenta, el intervalo de esa mediana, su límite real inferior es 56.5. Por eso es que lo coloqué acá. 56.5. Dice límite real inferior de ese intervalo es 56.5, donde se encuentra la media. Luego la expresión nos pide n dividido 2, ya lo habíamos hecho, y ahora nos dice la sumatoria de las frecuencias anteriores. O sea, si ustedes se dan cuenta, si tengo este intervalo, ¿cuáles son las frecuencias absolutas anteriores? 9, 5 y 4. Si ustedes suman 9 más 5, 14, más 4, 18. O, de una manera más fácil, buscan la frecuencia acumulada y buscan la anterior, y en este caso nos da 18. Es lo que nosotros estamos colocando aquí, menos la sumatoria de frecuencias anteriores, 18. Dividido, dice la frecuencia de la mediana. Bueno, la frecuencia de la mediana, si ustedes ven aquí, la vamos a marcar, la frecuencia de la mediana es 7. Estamos en ese intervalo y le colocamos 7 aquí abajo. Y luego me dice el ancho de clase, pues esto ya lo habíamos trabajado. Aquí el ancho al final que le dejamos fue de 6.
Eso ya lo teníamos definido, entonces lo colocamos haciendo la operación 58.21 puntos. Por favor, recordemos de que aquí tenemos que seguir la jerarquía de operaciones, o sea, todo esto lo tienen que operar primero y luego le suman esto, ¿verdad? No como que algunos hacen esto, le suman esto y luego multiplican por 6. No, es todo esto primero más esto, 51.21. ¿Qué significa 58.21 puntos? Que por debajo de esa nota está el 50% de los estudiantes y arriba de esa nota está el otro 50% de los estudiantes. La clave para encontrar la mediana es hacer esto primero. N dividido 2, nos vamos a la frecuencia acumulada, buscamos dónde está ubicado, en ese intervalo está el límite real inferior, la frecuencia acumulada anterior 18 y la frecuencia de ese intervalo 7, el ancho de clase 6. Con eso pues ya lo resolvimos. Luego nos vamos a la moda. ¿Qué significa la moda? Dice que es el dato que más se repite. Bueno, entonces, si es el dato que más se repite, tenemos que ir a la tabla de frecuencias, en este caso en esta, frecuencias absolutas, y ver cuál es el dato más alto. O sea, el intervalo que tiene más datos. El primero tiene 9, 5, 4, 7, 8, 6, 1. ¿Cuál es el que tiene más? Es el primero, tiene 9 datos. Aquí entonces estaría la moda, por eso que les coloqué aquí moda. ¿Cuál es el límite real inferior de ese intervalo modal? 38.5. Por eso es que aquí coloqué 38.5. Luego me habla de un D1 y me habla de un D2. Estos solo son diferencias y vamos a explicar de dónde salen. Lo que nos dice la primera diferencia es que voy a tomar el dato más alto, o sea, el que más se repite, que es 9, y le voy a restar el anterior, pero en este caso, como no hay anterior, se asume que es 0. Entonces, ustedes 9 menos 0, ¿cuánto les va a quedar? 9. Por eso es que estoy colocando que el de 1 es 9. Luego, el siguiente valor es al revés, el dato más alto, solo que se resta al posterior, o sea, 9 menos 5, digamos. Aquí vamos a colocar de 2, ¿verdad? 9 menos 5 nos va a dar 4. Y entonces aquí tenemos nosotros el D2. Por eso es que les puse aquí la operación, miren. De 1 al final, 9 menos 0 y de 2 es 9 menos 5. ¿Y cómo es que se encontró? Pues la frecuencia más alta se le resta el posterior, como no hay aquí ningún valor, 0, entonces 9 menos 0, 0. Y en el siguiente 9 menos el posterior, que es 5, nos va a dar 4. Hacemos la operación otra vez, como les dije, operamos primero esto y luego le sumamos esto. Resultado final nos dice que 42.65 puntos es el valor modal, o sea, el dato que más se repite. No olvidemos que definimos que nuestro ancho de clase es 6. ¿Cómo se encuentra el ancho de clase? Dijimos, podemos restar los límites superiores. 50 menos 4 me da 6, o 45 menos 39 me da 6. De ahí lo vamos a sacar. Entonces, ahí nosotros ya calculamos las medidas de tendencia central para este ejemplo, donde partimos de un conjunto de 40 datos, diseñamos su tabla de frecuencias. Bueno, previo a ello hicimos el cálculo del número de intervalos, que inicialmente nos dio 6, pero no nos alcanzó, lo pasamos a 7. Definimos un ancho de 5, pero no nos funcionó, lo pasamos a 6, y ahí sí ya se corrió la prueba y vimos que nos funcionaba, que cubría desde el dato menor al dato mayor, y luego pues calculamos nuestras medidas de tendencia central, nuestro promedio, nuestro valor que divide en 2 a la distribución de datos, y el valor modal o el dato que más se repite. Los siguientes incisos que nos piden aquí, medidas de variabilidad, de dispersión y gráficas, pues las estaremos haciendo en los siguientes videos. Ahora nos vamos a trasladar a un segundo ejercicio, donde vamos a calcularle también sus medidas de tendencia central. En este caso, pues ya me están dando los intervalos. Ustedes observan, tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos y sus frecuencias absolutas. Quiere decir que aquí yo ya no tengo que venir a aplicar la regla de Sturges. Eso ya no lo tengo que hacer, ya la distribución ya me la están dando. Lo único que tengo que hacer es armar frecuencia acumulada, XM o los límites reales, y eso es todo lo que tengo que hacer, pero ya no tengo que hacer nada. La pregunta sería, ¿qué ancho de clase tienen estos intervalos? ¿Cómo lo hago? Pues es bien sencillo, ¿verdad? Si ustedes ven, pueden tomar 22 y el 19, lo restan, 22 menos 19, 3. O pueden tomar el 29 menos 26, les va a dar 3. Quiere decir que esta distribución, al final,
Tiene un ancho de 3. ¿Y cuántos intervalos son los que tenemos? 1, 2, 3, 4. Tengo 5 intervalos, ¿verdad? Ya no tengo que aplicar la regla de Stiglitz. Por favor, eso quede bien claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Copiar. Estos son límites inferiores y estos son límites superiores. Y ahora vamos a calcular los reales y luego la frecuencia acumulada y la marca de clase. Nos trasladamos estos datos. Aquí, si se dan cuenta, solo copié 17 y 19, 20, 22. Y luego copié la columna de frecuencias absolutas, 12, 19, 16, 4 y 1. De aquí lo extraje. ¿Qué es lo nuevo que introduje en esta tabla? Pues calculé los límites reales inferiores. Como los datos que me están dando son enteros, le tengo que restar 0.5 al inferior y sumar 0.5 al superior. Y nos queda de esta manera, 17 menos 0.5, 16.5 o 19 más 0.5 esto. Lo hacemos de esa manera. Aclaré de que si los datos tuvieran un decimal, sería restarles 0.05 y sumarles 0.05. Si tuvieran dos decimales, serían 0.005, sumar y restar. Muy bien, ahora vamos a encontrar la frecuencia acumulada. Copiamos el primer valor, que es 12, y luego le vamos a ir sumando las frecuencias siguientes. 12 más 19, 31. 31 más 16, 47. 47 más 4, 51. Y 51 más 52, perdón, 51 más 1, 52. Siempre el último valor de la frecuencia acumulada tiene que considerar la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos nosotros acá? Nos dicen que son 52 estudiantes. Entonces, eso lo verificamos. Luego procedemos a la marca de clase, igual que en el ejemplo anterior. Dice que es igual al límite inferior más límite superior dividido 2, o también puedo utilizar los límites reales. El inferior más el superior dividido 2. ¿Cómo se hace? 17 más 19, si ustedes hacen la suma, nos da 36 dividido 2, 18. Lo mismo 20 más 22, 42 dividido 2, 21. 23 más 25, 48 dividido 2, 24. Así hasta terminar al último dato. 29 más 31 dividido 2, 52. O si hubieran hecho 28.5 más 31.5 dividido 2, no hay ningún problema. Bueno, ya tenemos nuestra marca de clase. Ahora, como queremos calcular las medidas de tendencia central, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar f por xn, o sea, la columna de las frecuencias absolutas por la marca de clase. Ustedes toman su calculadora y dicen 12 por 18, les va a dar 216. 19 por 21, 399. Así sucesivamente hasta el final, 1 por 30, 30. ¿Cuánto nos da la sumatoria de esto? Nos dice que tenemos una sumatoria de 1137. Entonces quiere decir que ya podemos calcular la media. ¿Cuál es la fórmula de la media? Aquí la coloqué, sumatoria de la frecuencia absolutas por la marca de clase dividido n. Entonces, ¿cuánto nos dio la sumatoria? 1137. Aquí lo coloco. Y luego me dice el n, pues ya sabemos que son 52 estudiantes. Hacemos nuestro cálculo y nos da un valor de 21.86. Ustedes toman su calculadora, ¿verdad? Y hacen su cálculo. Y por favor, como les dije, por favor expresarlo en dos decimales siguiendo las reglas de aproximación. Luego vamos a tomar la segunda medida de tendencia central, que es la mediana, que es el valor que divide en 2. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a operar? Esto que está aquí en rojo, miren, n dividido 2. Esto, por favor, que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Entonces decimos n dividido 2, si son 52 datos. Dividido 2, ¿cuánto nos queda? 26, de hecho aquí lo tenemos. Bueno, entonces nos vamos a ir a la distribución de frecuencias y vamos a decir en la columna de frecuencias acumuladas dónde está contenido el 26. Aquí está contenido hasta la posición 12, aquí hasta la 31. O sea que el dato número 26 está contenido en este valor. ¿Y qué sería este intervalo? Por eso es que le coloqué en rojo donde dice mediana. Aquí se encuentra la mediana. ¿Cuál es su frecuencia acumulada? 31. La frecuencia absoluta 19. ¿Cuál es el límite real inferior? 19.5. Siguiendo la expresión, entonces digo, límite real inferior, 19.5. Aquí está, miren. Límite real inferior del intervalo modal, perdón, de la mediana, 19.5. Luego la expresión nos dice menos la sumatoria de las frecuencias anteriores. Bueno, si esta es la frecuencia acumulada del intervalo de la mediana, ¿cuál es la acumulada anterior? La anterior es 12. Es el valor que coloqué acá. Y luego digo cuál es la frecuencia de ese intervalo. La frecuencia absoluta es 19. Aquí está. Por eso dice frecuencia absoluta de la mediana,
19. Luego dice C. C representa el ancho, y eso ya habíamos colocado acá, que teníamos un ancho de 3 y 5 intervalos. Entonces lo que me sirve a mí es el 3, y otra vez les recuerdo operar esto primero, ¿verdad? 26 menos 12 dividido 19 por 3, o si tienen su calculadora FX 570 LAX, pues introducen todo esto utilizando paréntesis y les va a dar el resultado de 21.71 años. En conclusión, decimos que la mediana, lo más importante es partir del n dividido 2 para irnos a la frecuencia acumulada, ubicar en qué posición. El 26 está contenido en 31, la frecuencia acumulada anterior es 12, la frecuencia absoluta del intervalo es 19 y el límite real inferior es 19.5. Para concluir, ahora vamos a calcular la moda. La moda, aquí les coloqué otra vez la expresión, recordando que el ancho de clase es 3, ya lo habíamos determinado. Y luego, pues venimos y vamos a ir, ¿dónde está la moda? Como la moda es el dato que más se repite, entonces vamos a la columna de frecuencias absolutas y nos preguntamos y decimos, bueno, ¿qué intervalo es el que tiene la frecuencia más alta? Tengo 12, 19, 16, 4, 1. Vemos que 19. Quiere decir que en este mismo intervalo no solamente estaba la mediana, sino también está la moda. ¿Cuál es su límite real inferior? 19.5. Entonces aquí lo coloco 19.5. Luego tenemos que nos dice el D1 y el D2. ¿Se recuerdan? ¿Cómo se calcula eso del D1 y D2? Dice que vamos a elegir la frecuencia más alta y le vamos a restar la frecuencia anterior. O sea, 19 menos 12 nos da el D1. ¿Cuánto es 19 menos 12? 7. Por eso aquí lo estoy colocando. 7. Aquí tenemos el valor de D1. Y luego nos dice que la frecuencia más alta, o el dato que más se repite, le restamos el posterior. 19 menos 16 nos va a dar el D2. ¿Cuánto es 19 menos 16? 3. Por eso es que, si ustedes ven aquí, tengo el D2 y aquí sigue estando el D1. Luego me pide el ancho de clase, pues lo coloco. Hago la operación, ya saben ustedes, ¿verdad? Que por jerarquías, esto es lo primero que tengo que efectuar, ¿verdad? Y nos va a dar 21.60 años. Vamos a decir que la edad más común es 21.60 años. Entonces, para poder interpretar, el promedio de edades de los estudiantes de odontología es de 21.86 años. El valor que divide en 2 al conjunto de datos o de estudiantes, 21.71, o de otra manera, debajo de 21.71 años está la mitad de estudiantes y por arriba de ese valor está la otra mitad de los estudiantes y la edad más común es 21.60 años. De esa manera nosotros entonces ya resolvimos las medidas de tendencia central cuando ya me dan una distribución de frecuencias hecha. Aclaro, no se aplica la regla de Sturge, ya no tengo que recalcular el número de intervalos ni el número de clase, simplemente contando encontramos que habían 5 intervalos, 5 agrupaciones, y que el ancho de cada una de esas era de 3. Para poder concluir voy a colocar el siguiente escenario. En algunos casos podemos tener nosotros una distribución de esta manera. ¿Qué pasaría si nos dieran esta distribución? Nos dicen que está el intervalo de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 5, de 16 a 25 y de 26 a 30. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando acá? Si restamos 5 menos 1 y le sumamos 1, porque recordando de que en el intervalo de 1 a 5 hay 5 datos, ¿verdad? Aquí lo voy a corroborar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 datos. Quiere decir que el ancho es 5, no es 4. Por eso, por favor, no confundirse, ¿va? Si ustedes agarran 5 menos 1, le va a dar 4 y no es eso. Sería 5 menos 1 más 1, ¿verdad? Ahí sí. Nos va a dar 5. Este también tiene un ancho de 5, este también tiene un ancho de 5, pero cuando ustedes miran acá, dicen 25 menos 16 más 1 les va a dar 10. Y luego 30 menos 26 más 1 les va a dar 5. Entonces ustedes dicen, bueno, pero hay un intervalo que no es de 5, sino es de 10. De hecho, es muy grande. Ahora la pregunta es, ¿esto puede darse? Sí, puede darse. Lo que puede suceder es de que este intervalo de 16 a 25 haya muy pocos estudiantes y la frecuencia va a ser muy pequeña, o sea, 0. Entonces, como no puede ser una frecuencia 0 porque quedaría un vacío o un hueco, lo que se hace es que se amplía el intervalo. Entonces, en este caso lo hicieron del doble, no de 5, sino de 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Suponiendo de que yo determino que en este intervalo está la moda o la mediana,
A la hora de utilizar la fórmula, porque la fórmula, por ejemplo, para la mediana, para la moda me pide C, o la de la mediana, ¿va? También me pide C, ¿va? ¿Qué ancho van a utilizar ustedes? 10. Eso si estuviera en este intervalo la moda o la mediana. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí estuviera la moda o la mediana? Pues el ancho de ese intervalo es 5. Entonces es muy sencillo, clarifico. No necesariamente siempre todos los intervalos son del mismo ancho. Puede ser que en algún caso varíe. Segundo, ¿qué ancho voy a utilizar entonces para calcular la mediana o la moda? Pues en este caso, el ancho que le corresponda a ese intervalo. Si yo sé que en este intervalo de 16 a 25 va a estar la moda o la mediana, utilizo 10. Pero si yo sé que en este intervalo está la mediana o la moda, pues utilizo 5, el que le corresponde. Entonces, por favor, eso tomarlo en cuenta. Otra manera de poder encontrar el ancho, ya habíamos dicho que era 10 menos 5, ¿verdad? 5, por ejemplo. O sea, yo determino el primero y ya para el segundo solo hago 10 menos 5, 5. O 15 menos 10, 5. O este, miren, 25 menos 15, 10. Miren. O 16, ¿verdad? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si ustedes lo ven acá, ya no funciona, porque ustedes dicen 16 menos 11. Aquí en teoría nos da 5, no funciona. Entonces, yo siempre les recuerdo que hagan el conteo dentro del intervalo. 25 menos 16, 9 más 1, 5. Porque cuando todos los intervalos son del mismo tamaño, pues funciona, ¿va? Límite superior menos el anterior, ¿verdad? Y nos va a dar 5. O este, ¿verdad? Menos el anterior me da 5. 11 menos 6, 5. Pero ya cuando quiero hacer esto, cuando cambia el intervalo, miren, ya no funciona. Aquí me da 5 y aquí me da 10. Entonces la pregunta, ¿qué ancho tiene este? Lo más sencillo es hacer la resta dentro del mismo intervalo. 25 menos 16, 9 más 1, ¿verdad? Porque incluimos al 16, el ancho es 10. Entonces, por favor, eso lo identifiquemos. Regularmente, en la mayoría de casos, todos los intervalos son del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, tampoco nos asustemos, pero si encontramos algún caso donde el ancho de un intervalo sea diferente, pues ya sabemos que utilizamos el ancho que le corresponde. Si es que ahí está ubicada alguna medida de tendencia central, ¿va? La moda o la mediana. De lo contrario, está en otro intervalo, pues lo colocamos el intervalo que sea. Por ejemplo, como yo les decía, si aquí nosotros determinamos que está la moda, o que ahí está la frecuencia más alta, pues el ancho es 5. Ese es el que vamos a utilizar en la fórmula. Muy bien, entonces con esto nosotros estaríamos ya terminando pues todos nuestros ejercicios de medidas de tendencia central. Pusimos dos ejemplos, una donde me daban el conjunto de datos y tendría que utilizar la fórmula de Sturges calculando el número de intervalos de clase, el ancho de clase y construir mi tabla de frecuencias. Y en el segundo ya me dan la distribución de frecuencias, ya solamente calculamos FA, límites reales, XM y calculamos las medidas de tendencia central. Esperamos que este material sea de apoyo para el tratamiento de datos agrupados, recordando de que los datos agrupados, esto por favor nunca se nos olvide, regresamos a nuestra presentación inicial, dice que es para cuando tenemos más de 30 datos, o sea, de 31 datos en adelante, ¿verdad? Entonces les agradecemos mucho el tiempo que nos han prestado al seguimiento de estos videos y pues que les sea de mucha utilidad, esperando que hayamos resolvido pues las dudas que ustedes tenían. Les deseamos un excelente día y también muchos éxitos en su formación académica. Saludos.